Hackers respaldados por Irán intensifican ciberataques tras la ofensiva norteamericana e israelí. Google acaba de confirmar que se están produciendo ciberataques, muchísimas gracias por el detalle, en todo el mundo. De hecho, los hackers iraníes pues han paralizado por completo Jordania. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Porque tengo la sensación, en primera persona, ¿no? Primero como españoles, segundo como europeos, que conformamos, pues, el eje occidental atlantista otanista. Yo creo que tenemos que empezar a procesar qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es, para hacernos una idea, en las primeras 24 horas de ofensiva iraní, toda la estructura defensiva norteamericana en Medio Oriente ha saltado por los aires. Toda. Norteamérica ha tardado 30 años en construir esta infraestructura. En 24 horas ha saltado todo por los aires. Es decir, yo creo que la imagen, ¿no? La imagen de la cuarta o la quinta flota en estampida y retirada, yo creo que sintetiza pues la fotografía, el escenario y la lectura que deberíamos extraer nosotros como españoles y europeos es de que el jefe, el propietario, el cacique, el dictador, pues está cayendo. Las agencias gubernamentales norteamericanas en pánico. Y una corporación internacional judía que en su día financió el biolaboratorio P4 de máxima seguridad militar, Wuhan, Google, nos está anunciando que hackers iraníes están atacando el mundo. Es decir, que quizá pronto vamos a tener un problema de comunicaciones grave ante un mundo, ante Occidente, que se mueve gracias a estas comunicaciones. Se nos hace de noche. Donald Trump, yo creo que sobrepasado, pues nos está planteando ahora una incursión terrestre. Es decir, la concadenación de errores es demencial. Para hacernos una idea, esto es información en exclusiva. Horas antes del ataque, Irán, su cuerpo diplomático, mesa de negociación en Ginebra, lo entrega todo. Están dispuestos a abandonar por completo su programa de enriquecimiento civil de uranio y además el ayatolá Jamenei está dispuesto pues, a abandonar el cargo y fomentar un cambio de régimen.
para hacernos una idea de la concadenación de errores de nuestros amos y caudillos. Al parecer, en el ataque anglo-sionista a Irán, atentos, lo primero que hacen es bombardear las oficinas en donde se encuentra el cuerpo diplomático iraní que estaba negociando, que estaba cediendo y que estaba a punto de rubricar un acuerdo con Norteamérica. Es decir, si hacemos un ejercicio de empatía, ¿cómo se lo van a tomar los iraníes? 20 años de falsas acusaciones. 5 años de embargos internacionales. El Tesoro norteamericano se encarga de dinamitar la moneda libre y soberana de la República Islámica de Irán. Repartimos 50.000 antenas de Starlink y propiciamos una primavera de color. Es decir, instrumentalizamos el descontento que hemos generado nosotros. Los iraníes, a pesar de lo que ha pasado, se sientan en una mesa de negociación por la paz y nos dicen: estamos dispuestos a abandonar por completo el enriquecimiento de uranio. Su primer ministro, 24 horas antes del ataque, nos dice: Irán jamás va a fabricar una bomba atómica. Me lo creo. Estamos ante la interpretación chiita del Islam, es decir, no pueden desarrollar bombas atómicas ni tampoco pueden atacar a nadie. Tenemos la confirmación del embajador de Omán en Washington, que nos dice que efectivamente los iraníes están dispuestos a rubricar y a entregarlo todo, y a pesar de los esfuerzos de Irán por mantener el equilibrio en la región, nosotros atacamos y lo primero que hacemos, no se nos ocurre otra que lanzar un misil en las instalaciones, las oficinas donde se encuentran la delegación política encargada de negociar, encargada de sentarse en Ginebra y de rubricar el acuerdo. Es decir, el error es monumental e histórico y estamos pagando las consecuencias. Efectivamente, cambio de régimen de Jamenei a Jamenei. Es decir, ahora tenemos el hijo del dictador. Atentos. O sea, vamos a hacer un ejercicio de empatía. Tú eres un hijo. Te acaban de asesinar a tu padre. Y de pronto tomas el mando. ¿Qué es lo que puede pasar mal? Todo. Es decir, insisto, toda la logística norteamericana ha sido destruida. Toda. Es decir, la cuarta, quinta flota en estampida y retirada. Ya tenemos imágenes, confirmación. 4 misiles, un misil impacta en el US Abraham Lincoln. Estamos hablando de daños importantes en lo que sería la zona de popa. Insisto, el ejército norteamericano ahora mismo en retirada, los pocos soldados que quedan en la región implorando abandonar Medio Oriente. Tenemos cientos de testimonios. Os voy a lanzar las primeras cifras que Norteamérica se niega a confirmar. Las primeras 24 horas, 560 soldados norteamericanos han perdido la vida. El número de cazas es interminable. El Abraham Lincoln se ha quedado sin cazas. Para hacernos una idea, atentos, más de 1.000 heridos. Estamos hablando solo de soldados norteamericanos en bases norteamericanas en Medio Oriente. 560, 1.000 heridos, implorando abandonar la región. Este es el panorama.
Es decir, Donald Trump, Benjamín Netanyahu a los pies de los caballos. ¿Por qué? Porque tras la guerra de los 12 días, Israel interpreta que ahora podemos atacar porque Norteamérica hace acto de presencia. Y Norteamérica lo envía todo. Envía la cuarta y la quinta. Lo envía todo. Y a pesar de enviarlo todo, a pesar de tener una estructura creada durante 30 años, Medio Oriente salta por los aires, el infierno sobre la tierra, y más allá del amarillismo, ¿no?, de las imágenes de hoteles en Dubái que caen, perfecto, es una imagen hiriente que duele a la retina. Aquí lo grave y significativo que además los iraníes han destruido toda la logística, la estructura, los pozos petrolíferos, las refinerías que nutren al mundo de crudo. Es decir, señores, el abismo. Donald Trump, apelando al pueblo iraní, confía que los iraníes se van a levantar contra el régimen, pero lo que Donald Trump y estos insensatos e insensibles no acaban de comprender es que eliminando a Jamenei, prestar atención, se acaba de cometer un crimen religioso que no se ha cometido en 1000 años. Ahora mismo tenemos a 400 millones. La interpretación más extrema del Islam, todos unidos, cohesionados en atacar Israel y Estados Unidos. Esto es el principio del fin. Ante una Norteamérica, Operación Desgaste Ucrania, bastante mermada y sin capacidad para reabastecer desde municiones a misiles. Para hacernos una idea, la tan promocionada y publicitada cúpula de hierro. Bien, para poder sostener la cúpula de hierro, necesitamos fabricar al año más de 800 misiles. Bien, en las primeras 6 horas, Israel ya no tiene estos misiles para sostener la cúpula de hierro. La estrategia iraní, la inteligente, no tan solo es que regenta la narrativa, los culpables somos nosotros, sino que ahora tienen la causa. Se está percibiendo inteligencia al otro lado. Nuestra soberbia nos impide reconocer. Pero los iraníes han iniciado una operación de desgaste. Por ejemplo, pues utilizando bombas de racimo para acabar de fundir el stock de misiles israelitas que debe sostener la cúpula de hierro. Es decir, según mi información, a tenor del listado de logística iraní, los iraníes se pueden permitir el lujo de mantener la intensidad y el ritmo durante los próximos 6 meses. Con la gran Norteamérica en retirada, estampida e implorando volver a casa, e Israel sola a los pies de los caballos y sin la cúpula de hierro. Entonces, señores, yo creo que en Occidente, en primera persona, como españoles y europeos que conformamos parte de lo que ellos denominan el eje del bien, y quizá ante este mundo de herejes e hipócritas nosotros formamos parte del eje del mal, señores, debemos de asumir que estamos ante una derrota histórica y que nuestros garantes de seguridad y estabilidad acaban de saltar por los aires. Por lo tanto, en Europa estamos ante un vacío de liderazgo, ante una ausencia absoluta de proyecto y de estrategia, ante el principio del fin de Occidente, pero desde Berlín hasta la Patagonia. Acabamos de saltar por los aires de forma oficial. Ahora tenemos que cotejar el efecto contagio. Perfecto, ¿nos vamos a la Tercera Guerra Mundial, sí o no? Al otro lado del muro tenemos a la República Popular de China publicando, lo hace público,
imágenes de satélite de las bases militares en Israel. Es decir, están participando. Tenemos filtración del FBI. Los rusos se encargan de filtrar los planes del ataque a Irán. Es decir, que los iraníes estaban preparados. De hecho, desde mi punto de vista, tengo serias dudas que Jamenei haya muerto. Se nos confirma que su señora también, pero sabemos que nuestros misiles no impactan en el palacio presidencial. No impactan. Es decir, que Jamenei quizá ha jugado la carta de ahora entrego el poder a mi hijo, me retiro, me aparto y que mi hijo se encargue. Y si hemos pasado de una primavera de color que debilite mucho a este régimen, hoy tenemos a millones, a 400 millones de islamistas chiitas unidos en una cruzada religiosa, visto que Jamenei, yo no sé si saben ustedes, es un líder religioso. Es decir, en los últimos 1000 años, no ha sucedido lo que acaba de suceder. Por tanto, estamos involucrando Pakistán, estamos involucrando Afganistán, estamos involucrando a medio planeta. Porque al otro lado del muro lo que tenemos son nuestros cadáveres que hoy son fantasmas que se levantan gobernando la narrativa, atesorando las materias primas y los recursos y las refinerías. El hegemón económico está en sus manos y, señores, estamos acabados. La previsión, por lo tanto, visto que pues el principal suministrador de crudo en el mundo acaba de saltar por los aires, es que el precio del barril se dispare, que la burbuja de los mercados reviente y que en Europa empecemos a sufrir las consecuencias. Como nos dice una criminal de guerra implicada en un crimen lesa humanidad, Ursula von der Leyen, que nos tenemos que preparar. Y este es nuestro error y nuestro pecado, que tenemos al enemigo hasta el fondo de la ciudadela. Sabemos por filtraciones de las agencias gubernamentales norteamericanas que no tan solo los rusos filtran los planes, sino que están haciendo gestiones para abrir un frente Corea del Norte, Corea del Sur. Lo digo porque los siguientes somos nosotros. Y vais a empezar a comprender por qué Josep Borrell o Sánchez Castejón al servicio de George Soros han rearmado a Marruecos. Más o menos, minuto y resultado. Miren, si me lo permiten. ¿A qué denominamos capitalismo? O ecosistemas capitalistas. ¿A qué denominamos? Bueno, son esos espacios, son esas economías que obtienen rentabilidad del capital. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que tras la revolución industrial, surge una necesidad para poder refinanciar este proceso. Es decir, nace la banca fraccionaria, el Banco Central y el capital deuda. ¿Qué quiero decir? Es que tanto la vieja Unión Soviética de Joseph Stalin como Estados Unidos pagan el salario. Es decir, que el mundo es alienante. El mundo es capitalista. De hecho, a los comunistas les gusta el dinero más que un tonto un lápiz. Por ejemplo, la China de Mao. Ahí los tienen. ¿Correcto? Entonces, el mundo es alienante. Desde la revolución industrial y la aparición de nuestro modelo económico contemporáneo, insisto, Banco Central, banca fraccionaria, capital deuda, el mundo es capitalista. ¿Qué sucede? Necesitamos generar tensiones para mover la economía. Un ejemplo, la deuda pública. Los norteamericanos tienen un problema de deuda, como todos. Su deuda la compra la República Popular de China. Pregunto, ¿qué sentido tiene? Se nos dice
en el escenario de lo estético, en el ejercicio de la interpretación, se nos dice que China es nuestro enemigo, que debemos propiciar una guerra mundial para evitar el crecimiento de China. Bien, Norteamérica puede levantar la persiana porque China compra deuda pública norteamericana. ¿Qué es lo que hace China con la deuda pública norteamericana? La compran sus bancos centrales. ¿Qué es lo que hacen los bancos centrales chinos con la deuda pública norteamericana? Se la venden a los bancos centrales británicos. ¿Qué es lo que hacen los bancos centrales británicos con la deuda pública norteamericana? La compra a Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que estamos todos en un mundo alienante y laberíntico, en donde todo funciona en base a estas tensiones que mueven el capital. Lo que se ha sustituido es una criatura que se mueve y se conmueve a partir de principios de generosidad, y levantamos la Capilla Sixtina, a lo que tenemos hoy. Que todo ser humano viviente se mueve y se conmueve por interés. Hemos sustituido el amor a Dios, por el interés. Hoy todos nosotros, pero a un lado del muro o al otro, todos nos movemos por interés. Esto es lo que se ha logrado. Por tanto, un mundo alienante. Con la aparición de la usura, el cabal, la casa de la estrella roja, una necesidad. Ya no necesitamos a esa criatura que interactúa con el paisaje libremente y que cumple con la voluntad de Dios. Es decir, ya no necesitamos campesinos. Necesitamos trabajadores. Eso es el comunismo. Os han entregado el Das Kapital y os han robado las tierras. Con estafa, con usura, malversación. Con el comunismo y el adoctrinamiento de la psicología de las masas, y tener en cuenta que el comunismo nace en el vientre de Europa, en la vieja Prusia. Unos alemanes campesinos pero leídos, no son analfabetos. Vienen de Lutero, de Wagner, de Bach y leen a Goethe. Entonces, el socialismo tan solo puede florecer allí donde hay ignorancia. Y se traslada la tesis a la vieja Unión Soviética, a la Rusia de los zares. Un contexto muy amplio en donde no se puede trabajar la tierra. ¿Correcto? Con el socialismo susurramos al oído a los campesinos. Y los campesinos abandonan sus tierras y se embarcan y se enfrascan en las causas y las revoluciones. Bien, mucho ruido, pocas nueces. De la francesa a la rusa, por no hablar de las comunales del corazón de Europa. Por lo tanto, sustituimos al campesino, a la figura que por naturaleza cumple con sus funciones por naturaleza, que es la de crear vida más allá de su vida, perpetuando la vida y la naturaleza misma, al trabajador de fábrica. El trabajador de fábrica de entrada lo que hace es inhalar el humo de nuestras chimeneas. Ya estamos adulterando nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Esto es finales del siglo XIX, principios del XX. El campesino abandona sus tierras y se atomiza en grandes ciudades. Y en estas grandes ciudades se mueve por interés y lo que busca es el salario. El salario, para entendernos, os reduce a todos a la condición de bestias. ¿Qué es lo que hace el criador de perros cuando el perro cumple la orden? Lo gratifica. Esto es vuestro salario. ¿Qué sentido tiene que un ser humano dedique pues prácticamente todo el tiempo de vida en poder pagar su propia vivienda cuando resulta que esta vivienda se construye en sus tierras, con sus materiales, y la mano de obra somos nosotros? Efectivamente, nuestro sistema es una estafa piramidal. Banca fraccionaria, capital deuda, banco central, socialismo, partidocracia, partidos políticos, criptodivisas, todo. La dialéctica de la lucha de clases. Pregunto, si observamos el paisaje, ¿encontramos trabajadores? Encontramos criaturas que participan de este paisaje. Cuando observamos el paisaje, observamos a dictadores que dan órdenes, observamos criaturas que conviven en ese paisaje.
Que en la naturaleza se producen agravios, efectivamente, pero son agravios necesarios y justificados. Se pasa hambre, se mata. Nosotros no. Hemos pasado del verso a lo perverso. Lo nuestro es pornográfico. Todo el siglo XX es el siglo de la apostasía, en donde el ser humano ha sido secuestrado de su paisaje y de la voluntad de Dios. Eso es el ocultismo. La primera ley del ocultismo es negar la voluntad de Dios. Todos vosotros, desde las grandes revoluciones hasta nuestros días, las oportunidades digitales, hemos abandonado nuestro paisaje, nuestras tierras y nuestras funciones. Por tanto, cualquier modelo económico que se nos plantee en un mundo alienante en donde todo es socialismo, y es a través del socialismo que se ha judializado el mundo, es decir, que se os ha inoculado las leyes del Talmud por la puerta de atrás, a través de ocultismo, tener en cuenta que las tesis de Karl Marx pues son una traducción de las tesis del Talmud. Es decir, es judaísmo que nos crea un modelo político y económico, en donde el ser humano pasa de ser una criatura por naturaleza, que participa de la naturaleza, que cultiva la naturaleza, que genera excedente, que permite un sector industrial y que además se gana sus derechos y sus libertades gracias a la producción, el desarrollo, la oferta, la demanda. No. Hoy todo es un ejercicio de especulación. Todo. Es decir, capitalismo. El obtener beneficios del capital. Pero de la Rusia de Joseph Stalin a la Norteamérica de Abraham Lincoln. La distinción es, por lo tanto, en el territorio del escenario. Estética. El campo de concentración es el mismo, a un lado que al otro del muro de Berlín. El exterminio, el genocidio, el mismo. De hecho, con la aparición de la Casa de la Estrella Roja, Banco Central, Banca Fraccionaria, Capital Deuda, surgen las tesis malthusianas, es decir, la necesidad de regular la población. Por lo tanto, estamos sustituyendo a la voluntad de Dios. Antes, con el viejo orden, es Dios quien decide cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir. Ahora somos los hombres, las leyes de los hombres, quienes deciden. La guerra no es entre Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania. La guerra no es entre Estados Unidos o Irán, no. La guerra es entre esta élite ocultista, la Epstein Class, contra la humanidad. La finalidad última de la política del mundo es la tesis malthusiana, la regulación de la población. Punto. Aquí de lo que se trata es de eliminar a la criatura deuda, porque la única forma posible, visto que usted nace y antes de tener nombre ya eres un deudor, es decir, eres un pobre, aquí el objetivo es reducir la deuda. Y la única forma posible de reducir esta deuda es sacrificando seres humanos. Por tanto, hemos participado a lo largo y ancho del siglo XX en la involución de una especie. Una especie desgobernada por una élite que se interpreta como el Dios sobre la tierra, que se apropia de todo y no quiere repartir nada. El mundo les pertenece. Un ejemplo, la Argentina de don Javier Milei, el mayor terrateniente de Argentina, el mayor propietario de tierras de Argentina, un judío. Otro ejemplo, la España de Pedro Sánchez Pérez Castejón, al servicio de la comunidad judía internacional. El mayor terrateniente de España, un fondo de especulación de activos soberanos llamado BlackRock, es decir, judíos. Entonces, ellos a lo largo y ancho del siglo XX, lo que han hecho con estafa, usura, malversación, con la judeomasonería, los falsos profetas, es decir, hermetismo, secretismo y ocultismo, lo que han hecho es conquistar la verdadera economía, el paisaje, visto que la verdadera economía surge de los recursos que nos ofrece este paisaje. El mundo tiene un propietario, las 12 tribus de Israel, y el resto sobramos. Cuando nos leemos los correos de Jeffrey Epstein, efectivamente, experimentación genética. ¿Qué quiero decir? Bill Gates tiene el proyecto. Este proyecto es depositado en la mesa de Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein, como él nos dice, es el conserje, el portero del Foro de Davos. Situamos el proyecto en la Casa de la Estrella Roja. Para poder llevar a cabo este proyecto, la Gran Tribulación, necesitamos apropiarnos de la última institución que necesitamos apropiarnos, es decir, Francisco Bergoglio, el Vaticano. Se consuma el rapto de la Iglesia, por tanto, podemos articular la Gran Tribulación. ¿Qué quiero decir? Podemos hacer distinciones estéticas. Unos son de izquierdas, otros son de derechas, unos son norteamericanos, otros son rusos, estos son fascistas y aquellos comunistas, pero todos tienen un denominador en común, que todos son malignos. Todos son malignos. Entre Jamenei y Donald Trump. Jamenei viene de eliminar a 5.000 de sus ciudadanos. Jamenei. Y Donald Trump viene de su cruzada con el ISIS. Es decir, como cristianos no juzgamos ni condenamos, simplemente con sabiduría os informamos. Es muy importante que en vuestra psicología hagáis una distinción entre paisaje y escenario. Toda vuestra vida ha sido condicionada a partir del dispositivo que os ofrece un escenario. En este escenario te vas a encontrar a personas, atentos, a personas que sacrifican su persona para transformarse en un personaje. El personaje utiliza la técnica del disfraz, es decir, el uniforme. Pero de Ramsés II hasta nuestros días. Todos los castrados, todos los puritanos, todos los que sacrifican al Cristo, su propia conciencia, todos los que prostituyen su propia alma, que entregan al mismísimo Lucifer, todos sacrifican la persona que somos, un ser humano con sentido y sensibilidad, para transformarse en un personaje. Cuando vosotros accedéis al mundo y accedéis al mundo a través del dispositivo, no estáis escuchando a personas, escucháis a personajes. Estos personajes interpretan un papel dentro de una ópera colectiva. Un largometraje de irrealidad. Este largometraje, su guión, su dirección y su producción está sobre la mesa de los grandes rabinos de Babilonia. Punto. La cuestión judía. Punto. La economía, la política, los medios, todo. El mundo es alienante. Ha sido judicializado y es de su propiedad. Pero no tan solo tu paisaje y tus tierras. Tú has sido reducido a la condición de objeto deuda, despersonalizado, y tú ya no existes. Vas a ser un muerto en vida. Ni tan siquiera tendrás la oportunidad de apreciar la vida misma. Para poder apreciar la vida debemos interactuar en este paisaje. Porque es interactuando en este paisaje donde se articula el verdadero sistema, el ecosistema, que un ser humano puede percibir el sabor de la fruta o el olor de las flores. Ninguno de vosotros en toda su vida ha podido percibir el sabor de las frutas y el olor de las flores. Todos vosotros habéis nacido secuestrados por una secta religiosa de fanáticos y de fundamentalistas que hoy caen. Por tanto, todos vosotros ahora estáis apreciando que la caverna de Platón se descompone, que la pirámide se desmorona, que la catedral ya nos refugia. Estamos todos solos, desnudos, desarmados. Ante un proceso de la verdad insólito, nos tenemos que remontar al Cristo Redentor para percibir la caída del Templo de Salomón. Y el Templo de Salomón está cayendo, piedra a piedra. ¿Eso qué significa? Que no tenemos ni faraón, ni César, ni Santo Padre, ni monarquía alguna. Es decir, que tampoco tenemos un presidente republicano. Lo que tenemos es el vacío absoluto, el vacío
absoluto que significamos tras la muerte de la historia del señor Fukuyama. Estoy completamente de acuerdo cuando Friedrich Nietzsche, la parábola del oso, nos dice que el ser humano es el asesino de Dios. Estamos pagando las consecuencias. Hemos profanado la ley de la naturaleza. Vamos a imaginar que mañana se produce una catástrofe natural de magnitud en Estados Unidos. ¿Vamos a poder atender y asistir? No. En España venimos de paiporta. ¿Hemos podido atender y asistir? No. Por tanto, asistimos a la caída de la empresa, es decir, la nación-estado, el consulado que os explota, os exprime y os sacrifica en defensa de esta obra internacional y globalista, el Novus Ordus Seculorum, que desde mi punto de vista, apreciado el marcado sesgo, pues anticatólico, anticlerical y anticristiano, el reinado del anticristo. Y esto es lo que se desmorona. Habéis sustituido el amor por el interés. Muchísimas gracias por el detalle. Habéis sustituido el amor por interés. Cuando la búsqueda de toda criatura es el amor, es la luz, es el calentarnos y el transmitir esa luz. Somos, toda criatura, no es más que la materialización consciente de la luz. Nuestra obligación es esa. Nuestra única obligación es esa. Si nacemos inocentes, morir inocentes. Y hoy todos somos culpables. En Occidente venimos del bioterrorismo a la experimentación genética con nuestra propia población, transformando los distintos actores que componen el Estado, ya sea español, francés, alemán, británico o norteamericano, en cómplices y culpables. Asistimos a la caída, por lo tanto, de las logísticas que sostienen vuestro edificio, que se desmorona. Y ahora, el reguero de cadáveres que habéis dejado desde la Revolución Francesa hasta nuestros días se levantan. Tenemos que ser humildes y a partir de la empatía reconocer al otro. El cristiano se debe al otro. Porque si tú cuidas al otro, minimizas el impacto con el otro. Por tanto, si a ti te va bien, a mí me irá mejor. Nosotros hemos agredido a medio mundo, haciendo saltar por los aires el conflicto de Irán. Señores, acabamos de atacar a medio mundo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos vienen de apropiarse de forma indebida e ilegal del principal grifo de crudo del mundo, Operación Caracas, Venezuela. Porque los norteamericanos tienen un problema sangrante de deuda. Porque China ha decidido el dejar de invertir en la deuda pública norteamericana. Es decir, están acabados. Si Norteamérica ataca no es por una operación sorpresa, es por impotencia e incapacidad. Para entendernos, Norteamérica ha atacado a Irán no para cambiar el régimen o para evitar la proliferación del enriquecimiento del uranio. No, ha atacado al régimen porque sus acreedores compran el petróleo en Irán. Atacando a Irán, le hemos cerrado el grifo a la República Popular de China, a Corea del Sur y a Japón. ¿Quiénes son los mayores tenedores de deuda pública norteamericana? La República Popular de China. ¿Quiénes son los mayores tenedores de dólares norteamericanos? Corea del Sur, Japón. Norteamérica lo que acaba de hacer es evitar el embargo. Es decir, se ha tirado al monte como se tira al monte un padre que no puede dar de comer a sus hijos. Norteamérica está acabada. Venimos de una operación de desgaste Ucrania en donde los norteamericanos, que no tienen materias primas ni tampoco las pueden refinar, es decir, que dependen de sus enemigos, sus presuntos enemigos, cuando resulta que son todos igual de malignos, los norteamericanos se han situado en una situación laberíntica e Israel va a ser borrada del mapa. Nosotros como cristianos, Tierra Santa,
la tierra por donde caminó mi Señor. Nosotros rezamos, hoy rezamos y mucho, por las 12 tribus de Israel. Lo sentimos. Como sucede ante el segundo templo, vais a desaparecer. Porque habéis atacado a la humanidad. Una palabra sagrada e innegociable. Porque nos habéis robado las tierras que trabajamos nosotros. Porque habéis adulterado nuestros cuerpos, experimentación genética, y habéis lobotomizado nuestras conciencias. El régimen puede engañar a unos cuantos durante algún tiempo, pero no nos puede engañar a todos durante todo el tiempo. Es decir, hoy el principal problema que tienen las 12 tribus de Israel es que los gentiles despiertan. Despiertan en Argentina, despiertan en Siberia, despiertan en Beijing, en Japón o en Estados Unidos. Porque los chinos de hoy tienen acceso a la información, a la cultura. Se han capitalizado, tienen recursos, una cierta estabilidad. Y los chinos de hoy han comprendido que sus abuelos mueren de hambre por culpa del comunismo, es decir, la cuestión judía. Un ejemplo. Hoy la administración norteamericana nos dice que están a punto de, ocupar la isla de Cuba. Miren, cualquier persona mínimamente sensata me va a entender. Norteamérica tiene el potencial para borrar Cuba del mapa, pero del principio al final. Y sin embargo, nunca ha sucedido. ¿Por qué? Ante el desafío de la bahía de Cochinos o la crisis de los misiles. Comunismo, ¿verdad? Al extremo. Comunismo, la isla de Cuba. Un abogado judío, Fidel Castro, durante 60 y tantos años, matando de hambre al pueblo de Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué Norteamérica no interviene, como interviene hoy en Irán? ¿Por qué no plantea un cambio de régimen? Tanto judío es el de La Habana como el de Washington. Norteamérica, durante prácticamente más de 50 años, instrumentaliza el comunismo de la isla de Cuba para poder controlar a su propia población. Un pueblo norteamericano psicóticos ante la amenaza nuclear que implica el comunismo. Pero déjenme que les explique. El mundo es alienante. Socialismo de izquierdas a derechas, de la gastocracia al austericidio. ¿Qué es lo que hace este mundo? Aplica socialismo de baja, media, alta intensidad en función de intereses geoestratégicos. ¿Qué quiero decir? El ejemplo de España. El Partido Socialista Obrero Español, tras su refundación, uno de los grandes errores históricos que hemos cometido los españoles en democracia, el permitir que esta organización criminal se legalice, presuntamente, lo primero que nos plantea es la cuestión de Estado. Felipe González y el señor Guerra, la cuestión de Estado. Es decir, que interpretan el papel de estadistas. Por tanto, están barajando la cuestión soberanía nacional, ¿verdad? Y seguridad nacional. Primero nos dicen OTAN no, pero al final OTAN sí. Luego nos dicen euro no, pero al final entre Partido Popular, Aznar y el resto, euro sí. La cuestión es de que si de entrada nos plantean la cuestión de Estado, ¿hoy qué nos están planteando? Nos proclaman el Estado de Palestina cuando resulta que Pedro Sánchez Pérez Castejón trabaja al servicio de la comunidad judía internacional. ¿Por qué? Porque nos están transformando en la Cuba de Norteamérica. El mal se distingue por el egocentrismo, el narcisismo, el yo soy el que soy y la voluntad de poder. Y el mal regenta desde la Persia de Jamenei a la Rusia de Vladimir Putin a la gran Norteamérica. Y así como las buenas personas que somos nosotros, pues de pronto establecemos vínculos, asociaciones, oigan, nos juntamos, de pronto jugamos un partido de fútbol,
En las altas esferas todos se conocen y se reconocen. El ser humano hoy está sometido por la secta de lo maligno. Una secta que os ha secuestrado a todos de vuestra propiedad, es decir, vuestro paisaje, que os ha extirpado de este paisaje, que ya no interactuáis en este paisaje en donde está presente, latente, el verdadero sistema, el ecosistema, lo que los cristianos denominamos a partir de la narrativa poética la ley de Dios. Conducidos a las grandes ciudades, todos estáis ante un muro, no podéis ver más allá del muro de lo imposible, la comunidad de lo imposible. No importa, no importa la estafa piramidal o el milagro de los peces y los panes. La consecuencia última del modelo económico hoy, del gran capital al comunismo, siempre va a ser la misma, que es la ruina de los pobres. Por tanto, la exigencia final del órgano de gobierno de lo maligno es eliminaros. La guerra no es contra el pueblo ruso. La guerra no es contra el pueblo ucraniano, Franja de Gaza, iraníes o norteamericanos. Los pueblos del mundo no tenemos ni voluntad, ni voz, ni voto. Os diré más. Hoy las patrias no son más que significantes ornamentales en una hemeroteca que utilizamos para geolocalizarnos. Hoy no existe un solo pueblo en el mundo con libertad y con soberanía para decidir su futuro. Las patrias han sido sustituidas desde la holandesa de Indias por las corporaciones. Nvidia factura más que todo el pueblo japonés. Por lo tanto, nos sobra el pueblo japonés. Tarde o temprano, como digo, los pueblos despiertan. Y estáis despertando. En esta mesa hacemos un esfuerzo para informaros de una forma sensible, atendiendo al máximo posible de sensibilidades. Os han vacunado a todos, os confinaron a todos, van a por todos. Mi consejo es que estéis unidos. En esta mesa tenéis causa y ejercicio de liderazgo. Ahora mismo, como presidente de todos los españoles, lo primero que hago es sentarme de frente a Vladimir Putin y lograr rubricar la paz en Ucrania. De este modo, nuestro caudillo, nuestro cacique, nuestro faraón, César o Santo Padre, cae. Nos tenemos que desprender del lastre de este imperio, que se descompone porque habla lenguas distintas, Babel, que se pudre porque estamos ante Sodoma y Gomorra, la Epstein Class, llámese Las Vegas o llámese Dubái. Y al otro lado del muro tenemos a nuestras víctimas, que han sido víctimas del comunismo al extremo para poder mantener nuestro status quo. Y nuestro status quo no es más que humo. Somos tan pobres nosotros como ellos. Pero ellos hoy piensan, están armados y tienen la causa de Dios en su mesa. Es decir, estamos acabados. Espero que la voz y la visión de la cristiandad nos sirva para orientarnos a nosotros que somos occidentales hacia buen puerto. Este es el camino de la salvación. Estamos obligados como europeos, como occidentales, a rubricar la paz con Vladimir Putin. Venimos de filtraciones muy preocupantes. Vladimir Putin ya ha articulado la narrativa para justificar el ataque a Europa. Está acusando a Francia, a Alemania, a Reino Unido de propiciar ojivas nucleares al régimen de Kiev. Señores, el conflicto de Ucrania es una estafa piramidal. Los rusos pueden acabar con Ucrania como los norteamericanos con Cuba en 2 telediarios. No ha interesado. Tanto Vladimir Putin como Donald Trump se presentan en el foro de Davos, le entregan la mano a Klaus Schwab y ambos están dispuestos a conducir a sus respectivos pueblos hacia la 4ª revolución industrial. En el 2030 no tendremos nada y seremos más libres que nunca. Aquí la pregunta es si vamos a llegar. Porque el objetivo ahora mismo es, a tenor de que en el mundo existe una élite que es la propietaria de este mundo y que nosotros somos de su propiedad, nombre y apellido, la servidumbre moderna les sobra. Porque nuestro faraón interpreta que ha logrado la inmortalidad. Yo soy consciente que muchos de vosotros esta resonancia de orden espiritual quizá no la vais a entender y vais a pensar que estamos conspirando o delirando.
pero estamos todos hoy siendo víctimas de un proceso de puro fanatismo religioso. Es decir, la cuestión judía. Cuando hablamos del gran capital, hablamos de judaísmo. Cuando hablamos de socialismo, hablamos de judaísmo. Cuando hablamos de Fidel Castro, hablamos de judaísmo. Cuando hablamos de Donald Trump, hablamos de judaísmo. Cuando hablamos de los ayatolaj, hablamos de judaísmo. Tengan en cuenta que en la región de Medio Oriente hace 50 años una mujer podía vestir con minifalda. Eso es el Islam. Si el Islam se radicaliza es porque está la presencia de lo maligno, es decir, Israel. Y nosotros, por error histórico, formamos parte del eje del mal. No somos los buenos, somos los que lanzamos bombas atómicas sobre población civil. Eso somos nosotros. Debemos sopesar el peso de la culpa. Debemos arrodillarnos y pedir perdón, porque para mantener nuestro status quo hemos sometido a la hispanidad cristiana, a la gran África, a toda Asia y a la Federación Rusa. Y estos que son nuestros difuntos ahora se levantan. Ante la caída de este imperio, y asistimos a la caída de un imperio, las invasiones bárbaras. En esta mesa tenéis al líder de los últimos que serán los primeros. Desde la sede del Movimiento Victoria esperamos estar a la altura, poderos ofrecer un servicio de información, de conocimiento, un proyecto y que pueda nutrir la fe requerida para trascender al dolor, al sufrimiento y convertirnos en aquello que somos, es decir, en la luz. No olviden ustedes que la muerte no es el final, pero si vamos a caer, debemos caer con la dignidad de los inocentes. Nosotros hemos golpeado a Irán, hemos causado daño a Irán. Irán está herida. Han controlado la narrativa, tienen la causa sobre su mesa y, señores, de seguir con el enemigo hasta el fondo de la ciudadela, estamos acabados. Manuel Macron acaba de amenazar a la Federación Rusa con el uso de bombas atómicas cuando los rusos nos están planteando atacar Europa con bombas atómicas. Debemos detener el fanatismo, el fundamentalismo de las 12 tribus de Israel a través de su pseudo-religión, el socialismo. Sabemos que no funciona y se aplica, estamos ante un modelo de creencias. Abran los ojos, no crean en nada de lo que os ofrece el dispositivo. El mundo real se llama el paisaje. Debéis hacer el esfuerzo para reconquistar vuestro paisaje. Punto. Fuente de aguas y de alimentos. Un ser humano en el siglo XII dedicaba 140 días al año en trabajar. Debemos volver a restaurar la sinfonía de equilibrios entre el ser humano y la naturaleza misma. No podemos plantear un modelo de creencias, una religión, una economía, política alguna o ciencia ninguna sin ser respetuosos con la voluntad de Dios. Estamos lanzando cohetes al espacio mientras la mitad de la humanidad no tiene ni aguas ni alimentos. Criamos cuervos que nos robarán los ojos. Estamos todos en una posición bastante cómoda, laxa y aconfesional. Obtenemos beneficio de la especulación de esta gran estafa piramidal. Lo sentimos. Tengo una mala noticia. No podemos diseñar una sociedad que permite que el mayor número de estafadores y delincuentes campen libremente. El orden, desde el Código Hammurabi hasta nuestros días, surge de la ley. Si en España nuestro ejército, nuestras fuerzas de seguridad, nuestra justicia no cumplen con la ley, no pagamos. Hoy es una obligación como cristianos y invitamos al resto de comunidades a no formar parte de la barbarie, a comportarnos como personas, a comunicarnos, a organizarnos, a compartir la luz que nos funda. Esto es lo que hacemos con esta vocación ante el reinado del segundo Cristo. Lo sentimos, vuestro mundo ha acabado. Y vuestro mundo es el tercer templo de Salomón. Por lo tanto, este Mesías tan prometido no es más que una estafa piramidal. Aquí a lo que asistimos es a la llegada de una nueva conciencia sana, equilibrada, renovada, que tiene la capacidad
de visualizar y de establecer diálogo con Dios y de este modo, de la nada, obtenerlo todo. En una eterna primavera os deseo toda la luz del mundo. ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Alguna duda? Me puedo pasar horas con datos sobre los bombardeos tal, pero tampoco tengo... Es que no me apetece transmitir malas noticias. Pero el imperio está en retirada y el imperio se descompone. ¿De acuerdo? Este es el principio del fin. Amistad nos envía como un detalle. Muchísimas gracias. Un abrazo, José Antonio. Igualmente, José Luis. Fuera el ladrón de Pedro Sánchez. Empiece hablando de su país y escribes en mayúsculas, pues tendrás que gritar a tus hijos. ¿Qué más tenemos? José Antonio, ¿este mes crees que es de el colapso? Bueno, no me voy a atrever a hacer... es decir, todo está interconectado, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que ahora el precio del crudo se va a disparar y mucho. Lo que sí sabemos es que Europa nos quedamos sin el gas licuado. Lo que sí sabemos es que ahora medio mundo va a depender de Estados Unidos en la compra de petróleo. Lo que sí sabemos es que Vladimir Putin, pues quizá nos ataque, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que nos tenemos que preparar para lo peor, desde mi punto de vista. ¿Que la economía va a colapsar? Bueno, partimos de un lunes negro, las criptodivisas se mantienen, ¿no? Han caído de un 3 a un 4. Se está percibiendo una caída. Yo creo que Occidente, a mí la sensación que se me transmite es que Occidente no acaba de asimilar lo que está pasando. Y esto se transmite en los mercados. Unos mercados que están apoyando, no retirando, para evitar esta caída. Pero esta caída tarde o temprano se va a producir. Porque el golpe de Irán es dantesco. El golpe de Irán es dantesco. Y Donald Trump, tembloroso, pues implora por el cese del fuego y los iraníes nos acaban de decir que no están dispuestos. Tenemos que hacer un ejercicio de empatía y comprender que les hemos hecho daño y que de forma legítima los persas se defienden. La guerra es el fracaso de la razón. Ambos bandos se equivocan. Pero desafortunadamente para nuestros intereses, hoy la causa, la narrativa, está en la mesa de los iraníes. Y cuando hablamos de la mesa de los iraníes, hoy sabemos que nos encontramos pues prácticamente medio mundo. ¿Alguna duda más? Espero ver, José. Muchísimas gracias. Espero haber resuelto tu duda. Yo creo que sí, hermano. Bueno, yo creo que, en fin, tampoco quiero, ¿comprenden? Contribuir, ¿eh? Porque las palabras crean las cosas. No sé, pero nos entendemos. Creo que con el silencio te respondo. El mundo está hecho un cagadero. Bueno, todo depende. Yo creo que, Yasmín, usted conoce el mundo a través del dispositivo. Pero si cierras tu teléfono celular y sales a pasear, yo creo que el mundo sigue siendo el mismo. Es decir, un lugar hermoso y que merece la pena interactuar y vivir en él. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte al señor Shiri Valencia. Me está llamando guapo para haceros una idea de cómo perdemos aceite por Valencia. Estamos aquí en la batalla. Exactamente. Con la palabra como espada. Paqui, te agradezco muchísimo. Siempre nos acompañas, ¿verdad? 3 meses y ataque nuclear. Ibrahim de Damasco. Bueno, no me voy a atrever a hacer este tipo de valoraciones, pero ahora mismo yo creo que hemos activado, ¿no? Este escenario ahora mismo es bastante real. Tenemos tanto rusos como franceses amenazándose los unos a los otros, Corea del Norte, Corea del Sur, y no olvidemos que Pakistán, que está dentro, ¿no?, de este sector que es prácticamente la mitad del Islam. Estamos hablando de la interpretación chiita, pues son propietarios de 140 ojivas nucleares. Visto para sentencia. Pienso sinceramente que va a colapsar este mes, José Antonio.
Bueno, veremos si el gobierno puede garantizar pues el pago, ¿no? de nóminas públicas, pensiones no contributivas o no, pero si Google, que es una empresa judía, y la voluntad judía es de conducirnos a una guerra mundial, y que además invierte en Wuhan, Google, YouTube invierten en Wuhan, si Google hoy nos dice que se están produciendo ciberataques en todo el mundo, eso quiere decir que el que gobierna este mundo quiere que salte el mundo por los aires. Me estoy explicando, ¿no? Si sabemos leer entre líneas, pues esto es el principio del fin. Y tenemos que estar preparados. En función de lo que suceda en las próximas jornadas, lo que vamos a hacer nosotros es convocaros a todos vosotros en la ciudad de Barcelona. Enfrente de la Sagrada Familia tendréis al Cristo. Solo nos va a quedar el paisaje y el Cristo, exactamente, Ibrahim de Damasco. Se viene la peor caída de los imperios mundiales, el imperio judío y gringo van a ir a la mierda. Yo estoy de acuerdo con usted en otro tipo de términos, pero estoy de acuerdo con usted. Se van por el inodoro. De hecho, la desclasificación de los archivos Epstein ya anticipa, ¿no? Y es lo que se está buscando. Muy bien. Muy bien, tenemos aquí que compartirse el directo. Desde la sede del Movimiento Victoria, agradeceros. Me tenéis que disculpar porque, bueno, se nos ha estropeado el único ordenador que tengo. Aquí, miren, aquí lo tengo. Aquí está. ¿Veis? Cubierto de corcho para evitar la humedad. Se nos ha estropeado y no puedo trabajar. Entonces, bueno, pues ahora me toca pues picar piedra, ahorrar. Estoy intentando ahorrar para conseguir un pequeño ordenador y poder trabajar y compartir con vosotros pues titulares y noticias significativas. Y me tenéis que disculpar, pero durante un tiempo pues no voy a poder ejercer lo que he estado ejerciendo durante los últimos 11 años, que es compartiendo con vosotros información. ¿De acuerdo? Recordar que me podéis ayudar a sobrevivir a través de la cuenta en PayPal mvmetaverso@gmail.com. Ahora estamos ahorrando, a ver si con 30 40 euros podemos, dependemos y mucho de vuestros donativos, nosotros no vivimos de lo público, somos como una empresa más, así que vamos a depender y mucho ante la persecución y la prohibición de vuestra capacidad de ser generosos con nosotros, con vuestras contribuciones. Por cierto, quiero agradecer al señor Carlos por su donativo de 5 euros. Voy a ver si puedo abrir la... Esperen, si me lo permiten. Desde que hemos lanzado este llamamiento, pues es la primera persona que nos ha mostrado generosidad con un donativo de 5 euros. El señor Carlos Ayala. Creo que lo tengo en la memoria. Voy a confirmar. Bueno, en todo caso, en el directo de la tarde, porque no quiero cruzar la hora y estoy a punto. Recordad, hacemos copia de seguridad que publicamos en nuestro perfil publicamos aquí en TikTok, en YouTube y en Odyssey no voy a poder publicar, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis, que nos levantamos, no será la primera vez, nos levantamos de nuestras cenizas seguro. Desde la sede del movimiento, lo dicho, un abrazo muy fuerte, toda la luz del mundo. Nos vemos, nos dicen gracias por la información desde Venezuela, un abrazo muy fuerte al pueblo venezolano, con sus arepas, con su pocholeto, con su Isla Cristina. Un abrazo muy fuerte. Hablamos por privado, José Antonio. Muchísimas gracias, José. Sí, yo estoy aquí, hago lo que puedo porque recibo muchísimos mensajes, hago lo que puedo, pero ya prestaré atención. José Luis nos envió una rosa, te lo agradezco muchísimo. Sé del Movimiento Victoria, lo dicho, toda la luz del mundo y seguimos de pie.